Nuestro economista de cabecera en Oro Noticias. Doctor, qué gusto, buena mañana. Pati, buenos días. Gracias por esta oportunidad para conversar nuevamente contigo y con quienes nos escuchan. Al contrario, ¿la economía está fuerte? ¿Más fuerte que nunca? No lo creo. Siendo, diría yo, honestos y equilibrados en el balance de lo que ocurre con la economía de México, habría que empezar por señalar que los datos que dio a conocer la presidenta, excepto el del crecimiento económico esperado, ella asegura que será del 1.2% en la economía durante este 2025, el resto de los datos son cifras certeras, son reales. Uh-huh. Pero hay una otra cara de la moneda, Pati, que vale la pena no perder de vista. Y en esa otra cara de la moneda habría que señalar lo siguiente: la compra de productos y servicios que realizaron los hogares durante los últimos meses no solamente no ha crecido, sino que acumula 5 de los 6 meses más recientes ha registrado números rojos. Retrocede la compra de bienes y servicios en los hogares mexicanos y en todo el país. Uh-huh. Segundo, la inversión productiva de la que depende la construcción de hospitales, escuelas, empresas comerciales, industriales y la generación de empleos, acumula desde septiembre del año pasado 9 meses consecutivos con números rojos. Tercero, en México hoy más del 50% de la población que está ocupada en alguna actividad, sea en el campo, en la industria, en los servicios, más de la mitad labora en el sector informal, sin contrato colectivo, sin acceso a los servicios de seguridad social que marca la Constitución, uh-huh, y con niveles bajísimos de productividad y, por supuesto, de salarios. Uh-huh. Siguiente, el empleo formal, el que se articula a partir de contratos y con registros ante el Seguro Social, hasta el mes de julio, presenta un retroceso de 30,000 puestos de trabajo respecto al número de empleados y registrados en el Seguro Social en julio del año anterior, y presumen que se han incrementado en más de 1 millón de personas el número de registros o de empleados ante el Seguro Social, pero la verdad es que ese más de 1 millón corresponde a quienes eran trabajadores independientes, tenían un empleo y un ingreso, y que fueron incorporados recientemente al régimen de seguridad social por la reforma laboral que recientemente se aprobó. Y por último, para no ser muy exhaustivo este recuento, es cierto que evidentemente tenemos signos vitales que apuntan hacia una condición económica razonablemente estable, pero lo cierto es que el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, por lo menos en el primer semestre de este 2025, es de apenas el 0.4% en comparación con el nivel de actividad económica que registró nuestra planta productiva en el primer semestre del año anterior. Así que bien hace la Presidenta de la República en señalar los signos vitales favorables, y es nuestra responsabilidad presentar al auditorio la otra cara de la moneda, Pati. Ahora, doctor, ¿estos puntos que usted cita oportunamente obedecen a la falta de acciones internas como país o es consecuencia de una inercia internacional? Diría que es una combinación de dos factores. Hay un ambiente internacional que ha provocado incertidumbre entre los empresarios, particularmente la política zigzagueante en materia comercial seguida por el señor Donald Trump, que ha generado incertidumbre y ha puesto en pausa diversos proyectos de inversión del sector privado. Pero también hay causales internas, y esas tienen que ver con, por ejemplo, en los primeros 7 meses de este 2025, la inversión productiva gubernamental tiene una caída de 2 dígitos, y si el gobierno no invierte, no habrá mejor infraestructura. Si el gobierno no invierte, vamos a encontrar calles llenas de baches. Si el gobierno no invierte, vamos a encontrar inundaciones en épocas de lluvias, o no vamos a tener suficientes planteles escolares para recibir a los jóvenes que desean estudiar, u hospitales debidamente habilitados, uh-huh, por señalar solamente algunos ejemplos. Así que hay de los dos factores para explicar justamente la caída del consumo, la caída de la inversión, el peso que tiene la informalidad en México, y tiene que ver con factores externos, pero también con decisiones de política económica interna. A ver, y sin una economía robusta, ¿cómo se puede mantener la piedra angular de la 4T, que son los programas sociales? Esa es la gran interrogante. Yo creo que la mejor política social, Pati, auditorio, no es aquella que se basa en las transferencias o en la entrega de dinero a las familias, no. La mejor política social es aquella que se articula a partir del crecimiento de la economía,
a un ritmo cada vez más dinámico, en forma estable y, subrayo, sostenida en el tiempo e incluyente. No se vale que crezcan solamente las grandes ciudades o las empresas grandes y las empresas medianas y que se vaya quedando rezagado el agro y las empresas de menor tamaño. Ese no es un crecimiento como el que necesitamos. Y solamente en la medida en la que avancemos hacia un crecimiento que integre al sector rural, a los beneficios del avance y que integre a las empresas de menor tamaño también a los beneficios de la productividad y la generación de empleos, solo en esa medida los hogares tendrán salarios decentes, condiciones de vida estables y la aspiración a una calidad o a un nivel de bienestar cada vez mejor, Pati. Finalmente, el gabinete económico, financiero, la gente de confianza de la presidenta, la Secretaría de Hacienda, el secretario de Economía, ¿están dando resultados? Evidentemente sí, el secretario de Hacienda está haciendo lo que tiene que hacer para reducir el déficit en las finanzas gubernamentales, porque recordemos que a la presidenta Claudia Sheinbaum le entregaron un déficit en las finanzas gubernamentales que es el más elevado de los últimos 34 años. Y el secretario de Economía le ha tocado la nada sencilla labor de tener que negociar con el equipo del señor Donald Trump para tratar de ganar tiempo que permita a México obtener algunas ventajas arancelarias que otros países no tienen. Creo que han estado haciendo bien su trabajo, pero hay que reconocer que tienen un muy escaso margen de maniobra y bueno, finalmente en el país en el que todos vivimos, si no tenemos un sector empresarial con niveles de confianza y de certidumbre que lo induzcan a invertir, difícilmente bastará el esfuerzo gubernamental para salir adelante, Pati. Bueno, le decía que era la última, ahora sí prometo que es la última. ¿Qué le parece la presencia de muchos empresarios, los del dinero, dirían en otro sexenio, los machuchones? Daniel Chávez, Carlos Slim, Germán Larrea, Bernardo Gómez, Francisco Cervantes, Rogelio Zambrano, Alejandro Bailleres, Carlos Slim Domit, Olegario Vázquez, Francisco González, Jorge Santos, Alejandro Soberón, Daniel Cerdije, Guadalupe de la Vega, Adrián Sada, estaba Gina Díez Barroso, René Calderón, Antonio del Valle, Salvador Daniel, José Miguel Bejos, Eugenio Madero, Alfonso de Angoitia, Ángel Mieres, Larry Rubín, Joe Pereira, Francisco Torres Cano, Manuel Arroyo, Ernesto Rivero, Héctor Suleimán, Mauricio Suleimán, Federico Arreola y Federico Arreola Jr., los empresarios invitados al primer informe de gobierno. Te diría, Pati, que lo que vimos el día de ayer, y lo digo con todo respeto para las formas de la política en México, fue simple y sencillamente la repetición del mismo ritual que cada año vemos cuando se presenta un informe de gobierno, y lo único que hace diferencia son los personajes que a él asisten. Hoy acabas de señalar a los hombres de negocios más encumbrados en México, o a buena parte de ellos, y por eso decía yo que el mejor crecimiento económico es aquel que incluye también a los empresarios de tamaño mediano, y particularmente a los empresarios pequeños y a los empresarios que tienen negocios microindustriales o microempresas. Si estos se mantienen excluidos de las redes en las que se toman decisiones importantes en materia económica en nuestro país, pues seguiremos con este crecimiento tan bajo, tan pírrico y diría yo tan escasamente útil para poder reducir consistentemente los niveles de pobreza que prevalecen en México y para elevar, yo diría sólidamente, el bienestar de la mayor parte de los hogares y particularmente de aquellos que menos tienen y por ello mismo más necesitan. Correcto. Pues doctor Pedro Tello, como siempre, gracias por la explicación tan clara. Le mando un abrazo. Buena mañana. Gracias, Pati. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Es el doctor Pedro Tello, gran economista, muy claro obviamente en sus conceptos.